9 de la mañana, ya 6 minutos. Continuamos en Buen Día Provincia. Tenemos visitas aquí en nuestros estudios. Están los candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece, María Inés Cigarán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Y ya saludo también al señor Mario Pizarro. ¿Cómo están? Bienvenidos. Nuevamente. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días, Mariela y Fátima. Un gusto estar con ustedes y bueno, compartir con Marito esta mañana. Mañanas intensas, días y jornadas, creo yo, ya las últimas muy largas, porque tiene que ver a esto de que estamos en cuenta regresiva para el próximo domingo, 26 de octubre, día de elecciones, día que va a marcar también un antes y un después. María Inés. Así es. Yo creo que el 26 de octubre es un día bisagra para determinar cómo sigue el rumbo de la nación argentina, ¿no? Cómo va a ser la deriva de este gobierno nacional, si es que logramos que el Congreso se fortalezca con diputados como del Frente Jujuy Crece y de Provincias Unidas, para poder seguir poniéndole un límite a lo que creemos que son excesos que ha cometido Milei y que además anticipa seguir haciéndolo, ¿no? Lo que anuncia Milei tampoco es bueno. Se anuncia más ajuste, el presupuesto da cuenta, digamos, que envió el Poder Ejecutivo de ese ajuste feroz que va a seguir en marcha, una serie de reformas que pueden significar pérdidas de derechos, así que creo que es muy importante la elección del domingo para ver si es que se puede poner un freno a ese avasallamiento a las provincias, a los derechos de las personas, a las posibilidades de desarrollo de una Argentina más inclusiva. Así es, siempre hablamos de todos estos temas y bueno, lo estamos viviendo, lo estamos palpando todos los argentinos, esto en lo que vos decís. Pero antes de seguir con todo esto que tiene que ver a lo que también conocemos y también lo hablamos por allí con Mario en otra oportunidad, vamos a proponer, ¿por qué no un juego? ¿Nos soltamos un poco, te parece, Fati? Yo tengo ganas de jugar. ¿Ustedes tienen ganas de jugar, Marito? Juguemos. Marito quiere bailar. Qué lindo. Sí, ya me dijo que anduvo bailando, ¿viste? Sí, anduve bailando. Bailando, llorando, abrazando, todo. Una mezcla. Esta campaña fue una mezcla de emociones muy fuertes. Bueno, y eso también queremos apelar un poco. Del otro lado, obviamente, ya conoce la gente todo lo que tiene que ver a ustedes, a su trayectoria política, a todo aquello que han hecho, por donde han ido dejando también sus huellas. Pero voy al otro lado, y en este caso de María Inés Cigarán, el lado periodista, aquella mujer de hace cuánto tiempo, cuando yo siempre referencio, porque me alegra decirlo, tuve el honor de conocerla en aquella época, como periodista, vuelvo a reiterar. ¿Te parece, María Inés? ¿Qué pensás, Fati, vos? ¿Cambiamos los papeles ahora? Sí, yo no quiero hablar hoy día, quiero que hablen los candidatos, pero ya desde otro lugar. Y se lo proponemos a Mario también, porque a Mario le gusta hacer preguntas. Sí. Le gusta, ¿no? Interrogar a la realidad. Entonces, la propuesta es que nosotras nos callamos y entre ustedes se preguntan cosas. ¿Qué les parece? De la campaña, sí, de exacto, la vida, bueno, del equipo. ¿Quién empieza? ¿Quién se anima? A ver. Y Marinés. Marinés tiene más experiencia. Bueno, Marito, ¿cómo viviste la campaña desde el punto de vista emocional? Y como decía recién, ¿no? Una mezcla de emociones que se iban dando en los lugares que visitábamos y recorríamos, ¿no? Pero la verdad que he comparado esta campaña. Ha sido larga la campaña. Hemos empezado con Marinés en septiembre. Ha sido bastante larga, pero comparaba con el 2023, en las cuales, siempre hemos acompañado a los distintos candidatos. Y en el 2023 estaba bastante difícil. Había una apatía de la gente a la política, a los partidos políticos, a las instituciones de la democracia. Entró en los hogares fuertemente ese mensaje de la casta política, que era la responsable de todos los males de la Argentina. Y de repente, pasaron 2 años y la gente entendió y comprendió que los responsables o que la casta eran ellos. La casta pasó a ser las familias jujeñas, las familias argentinas. Y es allí en donde creo que
hemos podido, desde nuestra fuerza política del Frente Jujuy Crece, de La Naranja, poder ingresar a sus hogares y poder reencontrarnos, poder volver a hablar, poder mirarnos a los ojos, escucharlos, lo que les pasa, y también escucharnos a nosotros, los candidatos. Y hay un tema que me gusta resaltar, porque la verdad que fue como una campaña más fácil para nosotros, porque más allá de algunos errores que se pueden cometer en un gobierno, cuando uno es gobierno, en los distintos lugares que hemos visitado hubo una obra del gobierno de la provincia de Jujuy. Y allí es en donde hablamos del Estado presente. El Estado presente en obras en educación, el Estado presente en obras en salud, el Estado presente en hacerse cargo de fondos que el gobierno nacional no quiere mandar más. Por ejemplo, pagamos el incentivo docente. Por ejemplo, seguimos sosteniendo el subsidio al transporte para nuestros jóvenes, para nuestros niños y niñas. Por ejemplo, seguimos sosteniendo la tarifa social en energía eléctrica, que el gobierno nacional quitó el subsidio nacional y hizo un fuerte ajuste en los temas tarifarios. Entonces, bueno, ahí es en donde yo veo esta gran diferencia que nos permite a nosotros estar un poco más cómodos, porque el estar un poco más cómodos es saber que hicimos las cosas que debimos hacer, a contramano de Milei, que a todo lo que yo te enumeró lo cerró, le pasó la motosierra, cerró, quitó los subsidios, avanzó fuertemente con las personas con discapacidad, y en la mayoría de las familias con las que vos conversás tienen un hijo, tienen una hija, tienen una madre, un padre, un abuelo, un tío, un vecino, un amigo que tiene esos problemas. Y la están pasando mal, están muy tristes y están como abandonados de un gobierno nacional que es medio perverso, es cruel en las definiciones. Así ahora es tu turno, Mario, de preguntarle algo a María Inés. Bueno. Lo que vos quieras. Sí. No, bueno, no todo, ¿no? Claro. Lo que vos quieras. Bueno, a Marinés tendría muchas cosas para preguntarle, bueno, porque la conozco de hace muchísimos años, a Marinés, pero me gustaría que me cuente su paso y su lindo andar en el campo de los derechos humanos. ¡Wow! Gracias, Marito, por la pregunta y también por la oportunidad. Realmente para mí fue una experiencia transformadora, ¿no? El haber acompañado durante muchos años a los organismos de derechos humanos en su búsqueda de memoria, de verdad y de justicia. Ese proceso lo inicié cuando era en la universidad, ¿no? Cuando conocí porque de verdad yo fui a la Universidad de Córdoba y no conocía nada de lo que había pasado en la dictadura. Yo recién conocí el horror de la dictadura estando en la Universidad de Córdoba. Y incluso conocí lo que había pasado en Jujuy y conocí también que dentro de mi entorno familiar había una persona detenida desaparecida. Y para mí eso fue como muy choqueante, ¿no? Una sobrina de mi abuela, María Luisa, Marina Vilte, de Purmamarca, en ese momento le habían puesto, yo leía el diario Página 12 y el diario Sur. El Sur ya no existe. Como buen estudiante de periodismo leíamos esos diarios. Sí. Y apareció en los diarios que se creaba en la CETERA la Escuela Sindical Marina Vilte, en memoria de Marina, y bueno, se contaban la historia de Marina, y yo nunca había conocido esa historia. Para mí fue así como muy choqueante, ¿no? Y bueno, después pregunté en mi casa qué había pasado, que nunca me habían comentado eso, porque en la casa de mi abuelo en Humahuaca, mi abuelo tenía una casa enorme en Humahuaca donde nos juntábamos siempre toda la familia, y la familia de mi abuela, María Luisa, que era purmamarqueña, venían también las hermanas Viltes, venían varios de los hermanos de mi abuela, entonces era un lugar de reunión. Y yo no tengo memoria de Marina, la debo haber conocido porque la conocí a Selva, que fueron detenidas las dos juntas, un 31 de diciembre, las dos fueron secuestradas juntas. Selva después
digamos, la soltaron, la dejaron tirada en un descampado y Marina nunca más apareció. La debo haber conocido, pero yo de ella no tengo memoria, pero bueno, para mí fue una historia como muy fuerte, digo, haber tenido tan cerca del entorno familiar una persona que tenía desaparecido y nunca haberlo conocido. Pero hablé con mi madre sobre todo, ¿no? Y era, bueno, mi madre me explicó que no era un tema del que se hablara mucho, porque tenían mucho miedo, porque bueno, habían quedado muy atemorizados, y bueno, eso a mí me marcó, ¿no? Y justo durante mi vida universitaria ocurrieron los indultos, ¿no? Los indultos de Menem a los jerarcas de las juntas militares que habían sido juzgados en el histórico juicio de las juntas, ¿no? Que fue posible gracias al impulso de Raúl Alfonsín. Y bueno, milité contra los indultos, después me vine acá y lo conocí a Andrés Fidalgo, haciendo periodismo en realidad, lo conocí a Andrés Fidalgo, y a través de él la conocí a Nélida, su esposa, y bueno, hice una amistad muy hermosa con ellos, ¿no? También me conmovía mucho la historia de ellos, tenían una hija desaparecida que era Alcira, y fuimos una vez al campo que tenían ellos en Yala, y habían plantado unos árboles, y uno de esos árboles era Alcira, ¿no? Era el árbol de Alcira. Y bueno, me hice muy amigas de ellos y ellos me prohijaron, digo yo, porque bueno, siempre iba a tomar el té, iba a conversar con ellos, y a través de ellos me fui conociendo a las víctimas, a los sobrevivientes de la dictadura, a los expresos, a los familiares de las víctimas de los detenidos desaparecidos de Jujuy, y me fui vinculando con los organismos de derechos humanos, ¿no? Y ahí apareció más como una militancia acá en Jujuy, ¿no? Con los organismos de derechos humanos, a través también del periodismo, porque bueno, como era comunicadora, mi función también era esa, ¿no? Como comunicar esas luchas, también escribir los relatos de las personas detenidas desaparecidas. Después yo hice un programa de derechos humanos con Carolina Farfán, lo empezamos, que se llamaba La Grieta en el Muro, que era sobre derechos humanos. Sí. Después, haciendo ese programa, salió la noticia de que la Corte Interamericana había dictado una sentencia, el caso Lapacó, que era sobre el derecho a la verdad y el derecho al cuerpo y al duelo, que abría una posibilidad de hacer juicios, si bien no eran posibles todavía los juicios penales, porque estaba el tema de la obediencia de vida y punto final todavía vigentes, no era posible juzgar penalmente a los genocidas. Sí apareció la posibilidad de hacer juicios para conocer qué había pasado durante la dictadura militar y dónde estaban los cuerpos y cómo había sido la desaparición, que era el derecho a la verdad, ¿no? El derecho a la verdad y el derecho al cuerpo, a conocer dónde estaba el cuerpo, y el derecho al duelo, porque es muy difícil hacer el duelo sin un cuerpo presente, ¿no? Y trabajamos con un montón de organizaciones, de amigos, amigas, abogadas que llevaron adelante el juicio por la verdad, que para mí fue muy conmovedor, ¿no? Porque fue Andrés Fidalgo ya era muy viejito, fue el primer testimonio del juicio a la verdad. En ese momento los organismos estaban todavía, digamos, era muy poca la gente que acompañaba a los organismos, ¿no? No era un movimiento multitudinario como fue después, y ahora cuento cómo también se fue transformando ese espacio. La verdad que Andrés Fidalgo era muy viejito cuando testimonió en el juicio de la verdad, tenía mucho más de 80 años, y me acuerdo que iba a la primera audiencia y le decía al abogado que me daba como una gran alegría de que pudiéramos haber garantizado ese juicio que de verdad nutrió después los juicios penales, porque muchos de los que estuvieron en el juicio por la verdad murieron antes de que fueran posibles los juicios penales, pero los testimonios de ellos pudieron quedar como prueba para los juicios penales, de manera que el juicio por la verdad histórica fue un juicio muy importante. Y le decía yo a un abogado con el que iba al juicio que realmente me conmovía, porque también me conmovía que Andrés Fidalgo, con la edad que tenía, ponerlo en esta situación de volver a recordar todo, de volver a contar todo, que también me parecía, ¿no?, como revictimizarlo, ¿no? Y bueno, no, Andrés después me dijo, porque hablé con él y le dije que a mí me daba... yo sentía que como lo estábamos revictimizando, ¿no?, por buscar la verdad, y él me dijo, de ninguna manera, es mi responsabilidad y es mi legado, es lo que puedo dejar
Así que bueno, fue una experiencia realmente para mí transformadora desde lo personal y marcó para siempre, digamos, mi vida profesional, en lo periodístico, en lo político. Realmente fue una experiencia extraordinaria. Después vino la posibilidad de hacer juicios penales. Estuve en el primer juicio penal, yo dirigía el diario de los juicios con otras amigas que eran periodistas también. Y después vino vino el kirchnerismo, ¿no? Con todo su nivel de violencia, cooptó muchos espacios, vino la Tupac, se metió en los juicios. Y bueno, terminé yo con una experiencia nefasta ahí, con hechos de violencia. Sí. Con la que la líder de la organización Tupac Amaru y me retiré finalmente de ese proceso y realmente me alejé porque bueno, me resultaba muy difícil comprender cómo todas o muchas organizaciones que habían trabajado para restablecer la democracia, para que hubiera derechos para todos, pudieran terminar avalando situaciones de violencia que en muchos casos eran violaciones a los derechos humanos. Y no digo que hayan sido todos, sino algunas dirigentes de ese espacio. Por supuesto, ya Nélida Fidalgo ya no estaba Andrés, no estaba Olga Aredes, con la que también fui muy amiga, y reconstruimos la historia de Olga y de Luis. Trabajé con un periodista, no me sale el nombre en este momento, en la producción de la película, que se llama Olga y Luis. Bueno, es la historia de Olga y Luis. Este periodista después se volvió muy kirchnerista, por eso no lo estoy recordando, pero sigue escribiendo, tiene un programa de radio muy... Aliberti, Eduardo Aliberti. Eduardo Aliberti dirigió la película de Olga y Luis. Y trabajé yo en la producción de la película, recuperando los testimonios, y después hicimos la presentación de la película acá. Bueno, con Olga Aredes y sus hijos fui también muy amiga, con Ricardo sigo siéndolo, Ricardo vive en Buenos Aires, bueno, con la Chole Villada, que tenía a su papá desaparecido, digamos, todavía tengo muchos amigos de ese espacio y muchos otros que se fueron, de los que yo me alejé por estas situaciones, ¿no? Porque también se partió un poco el movimiento de derechos humanos cuando el kirchnerismo partió todo. El kirchnerismo partió el espacio de derechos humanos, partió el espacio de mujeres, partió el espacio de los trabajadores, ¿no? La famosa grieta entró en todo. Pero sí, para mí fue realmente una experiencia increíble, digamos, desde el punto de vista personal, ¿no? Pero bueno, uno es en la profesión o en la política lo que es en la vida también, ¿no? Así que esa sensibilidad por los temas de derechos humanos me quedó como es un capital, ¿no? También haber conocido esa historia. Un gran aprendizaje. ¿Qué pregunta te hizo Mario entonces? Tremendo. Ahora vos podés golpear, entre comillas, con otra pregunta para Mario. ¿Así? Y le pregunto lo mismo, porque Marito también está atravesado por la historia de los derechos humanos. No por nada, con Marito creamos dentro del partido de la Unión Cívica Radical la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Así fue. Y pusimos la placa de Luis Aredes en nuestro partido porque fue un intendente de Libertador radical desaparecido por la dictadura. Así que también le quiero preguntar a Marito cómo lo atravesó a él esa historia nefasta de la Argentina y también lo que vino después, todo ese proceso de lucha y de búsqueda, ¿no? Sí, de los familiares. Bueno, cuando le preguntaba a Marinés, por supuesto que retrocedía al año 2011, cuando llegué como presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical. Y allí, bueno, hicimos una serie de modificaciones a nuestra Carta Orgánica Partidaria y la incorporación de una serie de derechos que no estaban contemplados en estas hojas tan importantes de la vida de los partidos políticos, ¿no? Y llevamos adelante una convención provincial, que es el órgano máximo del partido, la cual te autoriza a realizar este tipo de modificaciones en las cartas orgánicas provinciales, y después tenemos una carta orgánica nacional también. Y bueno, la verdad que me acompañaron muchos para poder tomar estas decisiones y poder realizar esa convención. En aquellos años, bueno, se discutía un poco más
de los nuevos derechos de la mujer, que no estaban contemplados tampoco en nuestra Carta Orgánica. Queríamos incorporar también la USR Diversidad, que también la incorporamos. Y bueno, y con Mariné yo le pedí de que trabajáramos en la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, y por supuesto que creamos la Secretaría, y en la convención provincial, con el voto de la mayoría de los convencionales provinciales, pudimos incorporar esta secretaría, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Diversidad. Incorporamos también a que la Franja Morada tenía que tener un lugar y un espacio en la mesa. Así que bueno, llevamos adelante. Y la verdad que estas 4 o 5 acciones permitieron de que nos visitaran en un mes de marzo, para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, de todos los comités provincias del país, y vino el presidente del partido también en aquellos años, Mario Barletta, un hombre de Santa Fe, muy vinculado con la universidad, fue decano de la Universidad Nacional del Litoral, y hicimos el acto apertura, en donde nos visitaron, no sé, cientos de militantes mujeres radicales, que participaron en distintas comisiones, y que bueno, la verdad que todos felicitaron a Jujuy por tener estas secretarías, ¿no? La de Derecho Humano y particularmente también la de la mujer. Y que bueno, se quiso llevar a algunas otras provincias, y hay lugares en el que todavía no se pudo incorporar, hay resistencia todavía, en la que no se pudo incorporar estas secretarías en las estructuras partidarias. Y también tomaron de nuestra experiencia de otros partidos políticos, y también a veces conversamos y tampoco pueden lograr lo que pudimos lograr en Jujuy. Y con el tema de derechos humanos, la verdad que de joven mi papá, como les comenté, era radical. No sé si un radical muy militante, pero sí, él venía de la Universidad de Córdoba, era reformista, abrazaba con mucho amor los principios de la reforma universitaria, y con el tiempo conoció a muchos hombres y mujeres que pertenecían a nuestro partido político y algunos que no, pero que a lo largo de la historia siempre estuvieron en defensa de las instituciones de la democracia, y etcétera. Cuando llega a Jujuy, alquila para tener su estudio en la calle Argañarás 69, siempre me acuerdo. Era una vieja casona en donde tenía un patio, y en donde los días viernes particularmente se hacían asados, y bueno, llegaba gente de distintos lugares. Siempre su vida social, ¿no? Llegaba gente de distintos lugares, hasta de Salta, venían algunos amigos de Tucumán. Y bueno, la peña esa se convertía en el lugar para conversar, hablar, discutir pensamientos, ideas, y bueno. Y sabía ir también Andrés Fidalgo, iba Héctor Tizón también. Ayer en era su aquellos. cumpleaños. Mira. Sí, ayer lo dijimos, tenés razón. Héctor Tizón, bueno, Quete Herrera, que ya no está, bueno, Olga Aredes también. Y le cuento la vinculación con los Aredes, digamos, de mi papá, y lo que me pasó a mí con este tema. Don Luis Aredes era médico de profesión, intendente de Libertador General San Martín en el año 73, y luego, bueno, desaparecido. Don Luis se hizo muy amigo de mi papá,
y en un momento determinado él venía de Libertador General San Martín los lunes, miércoles y jueves, suponte, no recuerdo bien los días, y mi papá le prestaba uno de las habitaciones que tenía esta vieja casona, y él atendía ahí como médico, y después se volvía. Y bueno, se hicieron muy amigos. Con el tiempo después mi papá me contó de que Ricardo Balbín era muy amigo de Luis Aredes, como don Arturo Ilia. Y tal llegado el caso que Ricardo Aredes, que vive en Buenos Aires, tiene su nombre por Ricardo Balbín. Y su padrino de bautismo es don Ricardo Balbín y la señora de Ricardo Balbín, de Ricardo Aredes. Bueno, un día de esos sábados, yo calculo que era un sábado, estábamos chuteando, como decíamos, en la calle. Ellos viven en los monoblos del parque. Y vino mi papá, y yo estaba con un amigo mío, me dice, acompáñeme a comer unas empanadas a un lugar que se llamaba La Cacharpaya. Sí, claro. Bueno, fuimos a La Cacharpaya, bajamos, qué sé yo, cerrada La Cacharpaya, y bueno, yo ya pensaba mal en mi papá siempre, mi papá invitando, cerrado. Tocamos la puerta y salió un señor Aramayo, que era el dueño de este lugar. Entonces entramos, bueno, ahí ya advertimos que algo no estaba bien, digamos, claro, como que era un lugar que estaba más privado. Bueno, llegamos y entramos a un salón tenía, y bueno, vimos mucha gente, no muchísima, pero eran unas 30 personas, 40 personas, que estaban sentados allí, y estaba Ricardo Balbín, y estaba Olga Aredes, y estaban conversando, y Ricardo Balbín vino a Jujuy para interiorizarse sobre el paradero de Aredes. Entonces, bueno, yo cuando salí de ahí, empecé a entender y un poquito a leer de qué hacía Ricardo Balbín en Jujuy, viniendo a preguntar por un amigo que estaba desaparecido. Y después, bueno, seguí leyendo un poco más sobre este tema, y vi que los hombres y mujeres del radicalismo, particularmente del radicalismo, de aquellos años, no se fueron, no se asustaron, a diferencia de muchos otros que después se quisieron apoderar y empoderar de los derechos humanos, y que nos corrieron a nosotros, a muchos de nosotros nos corrieron, como decía Marinescu, nos sacaron de esos lugares, y con hechos que realmente no demostraban su actitud valiente cuando tenían que ser valientes, porque yo siempre digo, descolgar un cuadro en democracia, cuando han pasado ya mucho tiempo, es fácil. Para cualquiera. Ahora, antes de la democracia, repartir constituciones, ir a visitar a los presos, abrir los estudios jurídicos del radicalismo, porque fueron muchos los estudios que estuvieron abiertos para atender a las madres, a los padres que buscaban a sus hijos, a los sindicalistas que estaban también desaparecidos, y era la actitud del radicalismo, de Balbín, de Alfonsín, de los Storani y de tanta otra gente, ¿no?, que tuvo su reconocimiento, porque Alfonsín, antes de ser presidente, ya era miembro permanente de la Asamblea de Derechos Humanos. Y en cuanto llegó a la presidencia, Alfonsín asumió el 10 de diciembre, y el mismo 10 de diciembre emitió los decretos de la creación de la CONADEP y también del juicio a la Junta Militar. Y fue quien en aquellos años de dictadura, quien denunció el pacto sindical militar, fue quien no aceptó que nuestros jóvenes
fueran a Malvinas, cuando muchos se equivocaron y pensaron que era una salida importante para el país. Alfonsín y un grupo de otros dirigentes se quedaron en esa soledad diciendo que estaban mandando a nuestros jóvenes a la muerte. Esa es la actitud que han tenido estos hombres, y es por eso que, bueno, a mí me quedó marcado mucho ese tema, me quedó también marcado de gente que he conocido a través de mi padre, que han atravesado este tipo de problemas, y bueno, y es por eso que estoy parado acá. Estamos parados acá porque nos interpela esa ética, ¿no?, de valores, de principios, de que tenemos que estar parados porque lo hicieron hombres valientes, con coraje, que defendieron a rajatabla la democracia, ¿no? La democracia como la posibilidad de la resolución de los problemas de los argentinos. Wow. Clase de historia. Sí, eso te iba a decir, ¿no? No sé si han pensado alguna vez en juntarse y escribir algo, porque todo lo que ustedes nos vienen contando. Es una buena idea, Marito, podemos escribir. Testimonio de vida con grandes protagonistas de la historia que para nosotros, yo decía, wow, cuando él me dice, entré a ese salón, estaba Balbín, estaba Olga Aredes por otro lado, y estas cuestiones que nosotros lo vemos como muy lejano y que pueden servir de aquí en más para aquellos que vienen, parte de la historia contada por hombres y mujeres también tan importantes hoy dentro de la política de nuestra provincia. Así que me parecería que queda como algo pendiente. Tiro la idea, ustedes no sé si la toman. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que sí, yo la tomo, yo la tomo. Sí, Le sí. llevamos nosotros Pero a ustedes escribir. fíjense, Yo hago el prólogo. fíjense una cosa Sí. que lo dije, pero voy a detallar de vuelta. En esos momentos de mi vida ya más grande, que bueno, llegué a presidente del partido, siempre busqué a Marinés. O sea, Marinés me ayudó a mí a la construcción de esos derechos, eso de la Secretaría de la Mujer, Secretaría de los Derechos Humanos, de la UCR Diversidad, bueno, porque son causas de Marinés. Y así como hoy está también en una hermosa causa, porque fue esto de los derechos humanos, y ahora te pregunto la otra causa que lleva adelante Marinés, que es su Para el lucha. próximo bloque. Pero estamos terminando el programa. Mario, No, para nada. Sino que Déjame un vamos, poco de suspenso para el próximo capítulo, Claro, Mario, por favor, sí. te lo pido Bueno, ahora. vamos a hacer Bueno. una pequeña pausa Claro. porque ahí dejó picando una pregunta y Madre después mía. vamos a preguntar de los dos, ya que Sí, mencionaste. Yo tengo varias preguntas. Claro, para hacerle, en equipo, picantes. en equipo y a ver qué pasa allá, Sí, a por nivel supuesto. nacional. 9:38 a.m. Pausa y volvemos. La mañana informativa hecha radio. En Buen Día Provincia. Noticias, comentarios, entrevistas. De lunes a viernes por la 107.9 MHz. Uma tonelada de amor, uma tonelada de amor. Me dou uma tonelada de amor, uma tonelada de amor, de amor. Vamos andar embaixo da lua, de mãos dadas e cara pro vento, pés descalços pisarem espumas, que lambe areias no mar em movimento. Deixa eu tocar os seus cabelos negros, beijar seu rosto belo de santa. Vamos casar, criar belos filhos, que a nossa alma eleve em esperança. Você é tão jovem, eu idade de Cristo, e a nossa briga é pura perda de tempo. La mañana informativa hecha radio. En Buen Día Provincia. Noticias, comentarios, entrevistas. De lunes a viernes por la 107.9 MHz.
mañana, 43 minutos. Continuamos. Mario, dejaste una pregunta picando por así. No, bueno, quería preguntarle a Marinés que yo venía diciendo que, bueno, en distintos momentos de mi vida siempre es como que fui a Marinés para que me ayudara a armar distintas cuestiones que, bueno, que ella tiene mucho conocimiento y pertenencia. Y bueno, quería preguntarle también hoy que lleva adelante también una gran causa, que es la causa de la lucha contra el cambio climático. Es nuestra ministra de Medio Ambiente y ha hecho mucho Marinés también por ese tema. Bien. Bueno, en el camino de los derechos humanos, uno se fue metiendo con otros derechos, ¿no? Ese proceso fue un proceso de apertura al conocimiento de una diversidad de problemáticas de derechos humanos, ya no solo vinculadas a la época de la dictadura, sino los derechos en la democracia, ¿no? Como planteaba Marito, los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades. Trabajamos también por los derechos de los periodistas, en algunas, formamos la Asociación de Mujeres Periodistas, me acuerdo, en algún momento, los derechos de los pueblos indígenas, y así, digamos, fui pasando como metiéndome en diversos temas vinculados a los derechos los derechos colectivos, ¿no? Porque estaban los derechos de primera generación, que son los derechos civiles y políticos, los de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, y los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos. Entonces, en ese camino encontré también el camino hacia los derechos ambientales, que son parte de los derechos colectivos, ¿no? De tercera generación. Y tuve, bueno, la oportunidad de trabajar esos derechos junto con Rosario Quispe, que tenía una organización que se llamaba, que sigue teniendo la organización, Mujeres Perseverantes en Quichua, Uarmis Ayaxunco. Con Rosario trabajamos en su momento varias cosas, pero entre otras, enseñarle a las comunidades indígenas a poder leer los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental son estudios técnicos muy complejos, tienen información técnica dura, que es para cualquiera es muy difícil de poder interpretar esos estudios de impactos ambientales. Entonces, Rosario tuvo la fantástica idea de generar una alianza con una organización ambiental que es FAN, sigue existiendo, en ese momento tenía otro perfil, la había fundado Daniel Sapsay, un gran constitucionalista, y con FAN trabajamos con dos abogadas, Karina Quispe, una chica jujeña, que trabajó después con Cali Villalonga, y María Eugenia Di Paola, actualmente es la titular del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Argentina. Trabajamos esto, ¿no? De cómo ayudar a que las comunidades indígenas puedan leer esos estudios de impactos ambientales y puedan tener una mejor participación dentro del espacio de participación que genera la Secretaría de Minería, para poder opinar sobre eso. El tema minero recién empezaba a surgir como una inquietud dentro del mundo indígena. Y bueno, y así me fui metiendo como en temas ambientales. Después trabajé en la legislatura con un diputado que era presidente de la Comisión de Ecología y de Recursos Naturales, entonces bueno, también eso me hizo entrar en el mundo de más, estudiar más problemáticas ambientales, y bueno, realmente para mí fue un poco inesperada también, ¿no? La propuesta de Gerardo del Ministerio de crear el Ministerio de Ambiente. Si bien, digamos, yo tenía, digamos, un conocimiento porque había trabajado esos temas, pero había trabajado un montón de temas. Entonces, cuando yo había salido electa y Gerardo, electa diputada, Gerardo me pide que en vez de asumir en la Cámara, que lo acompañe en el gabinete, que arme el Ministerio de Ambiente, porque era parte de nuestra plataforma que se había trabajado dentro del Instituto de Políticas Públicas. Que arme el Ministerio de Ambiente y me haga cargo de ese ministerio. Así que bueno, asumí el desafío como bueno, cualquier desafío siempre implica un poco de estrés, un poco de temor, un poco de... Yo le decía, ¿a vos te parece? Y Gerardo me dijo, metele, tenés todas las condiciones. Yo estaba así como un poco con dudas, y me dijo, vos metele. Y realmente yo siempre le digo a Gerardo que le agradezco esa oportunidad. Digo, él creyó más en mí de lo que yo en ese momento creía en mí. Me respaldó y trabajamos en la construcción de ese ministerio. Todavía los temas ambientales, digamos, eran bastante nuevos en la agenda, ¿no?
Y el tema de cambio climático no estaba en la agenda. No estaba en la agenda. De hecho, recuerdo haber llegado al ministerio y haber intentado tener un diálogo con la universidad, y en ingeniería había sectores negacionistas del cambio climático. El tema del cambio climático era un tema muy incipiente. En 2015, a pesar de que en el año 92 Argentina había ratificado, digamos, la Convención Marco sobre Cambio Climático, realmente era un tema que todavía no estaba muy desarrollado. Así que, bueno, me metí de lleno en este tema y en el tema del cambio climático, que me parece que es muy determinante porque afecta, es un tema que está totalmente vinculado con los derechos humanos. O sea, los cambios que se van a producir por los impactos del cambio climático son temas que van a golpear los derechos humanos, sobre todo de las personas más vulnerables, de las personas ancianas, de los niños, de las personas campesinas, de los que están más asociados al trabajo directo con la tierra, de las comunidades indígenas. Y es un tema que afecta derechos humanos, toda la amplia gama de derechos humanos. Así que la verdad que también cuando le decía a Gerardo, ¿te parece que yo me haga cargo del tema ambiental? También me dijo, bueno, mira, a mí me interesa porque vos tenés una perspectiva de esos temas desde los derechos humanos, y me parece que es muy importante que puedas trabajar eso. Conocés el tema indígena, porque había trabajado con WARMI, había trabajado en el COAG, conocía un poco la dinámica de pueblos indígenas. Me dice, mira, vos tenés como muchas herramientas para abordar el tema ambiental. Y bueno, me metí en el tema ambiental de lleno y digo, lejos de ser un trabajo, se terminó convirtiendo en mi nueva causa, ¿no? Digo, el tema en una pasión, y realmente es un tema que me apasiona y que también espero poder seguirlo tanto en el Congreso de la Nación como también en la sociedad civil, ¿no? Hemos armado una fundación sobre ambiente y cambio climático también, con Gerardo y otro grupo, porque realmente es un tema aprueba, ¿no? Es muy importante. Para mí es el tema, Exacto. es el tema que va a determinar las posibilidades de vida de las nuevas generaciones. Te iba a decir que es muy importante el tema, pero es importante también que resaltes la pasión que te genera, porque esto es lo que nosotros siempre pedimos de ustedes que están en ese lugar, de que obviamente tiene que ver con ese compromiso que ponen. ¿Y cuál va a ser el compromiso de ustedes juntos allá en el Senado, trabajando como equipo? ¿Cuál es lo prioritario? Obviamente este tema es uno que está ahí, pero ¿qué es lo que ustedes ya han transitado la campaña juntos? ¿Qué es lo que han charlado? ¿Qué hay detrás de lo que suben a hablar con la gente, el encuentro que tienen con la gente? Pero el detrás de escena, ¿qué es lo que habla Mario Pizarro con María Inés Zigarán sobre estos temas? Estos podemos presentar en Nación. ¿Qué es lo que dicen, Mario? O María Inés, no sé. Creo que lo dijimos en esta nota que nos hicimos a ambos. Me parece que están en nuestras causas estos temas. María Inés recién tocaba que en la lucha contra el cambio climático se encontraba siempre ante cuestiones negacionistas sobre este tema. Y bueno, yo creo que hoy tenemos precisamente un presidente que es negacionista, no cree en el cambio climático. Fue lo primero que hizo el 10 de diciembre, salir de los países que estaban en ese acuerdo para luchar contra el cambio climático. Pero además Milei es negacionista de otros derechos, es negacionista de los derechos de las mujeres, es negacionista de los derechos de diversidad, es negacionista de la historia, ¿no? De la historia. Entonces, bueno, creo que en eso compartimos plenamente con María Inés, y los conocen los jujeños, que en eso nosotros no nos vamos a doblar, no vamos a entregar ninguna de esas causas, por más que nos vengan a querer poner la peluca de prepo, no lo vamos a hacer, porque bueno, tenemos pertenencia y lucha comprometida, y bueno, recién también le escuché a María Inés, hasta una fundación que trabaja en esa temática, así que no, creo que eso es lo que
compartimos ambos, ¿no? Ese es el norte. Bueno. Sí, defender también, digamos, a los jujeños de estos embates que vino generando el presidente Milei a través de políticas que afectaron la educación pública, la salud pública, a las personas con discapacidad, a los jubilados. Digamos, también nuestra gran responsabilidad es poder tener un rol activo en defensa de todos estos sectores y ponerle ahí un freno a ese recorte feroz que hizo y que se va a profundizar, ¿no? Creo que tenemos un rol muy importante en los próximos años, porque, bueno, tenemos que también construir una alternativa para construir una esperanza de que es posible otro horizonte distinto. Yo me acerco al micrófono porque si no me están retando y tienen razón. Yo sé que están cortísimos de tiempo, hay cierre de campaña, hay una agenda, los chicos de prensa nos están mirando con una cara de les vamos a pegar a la salida, está bien, acepto, sí quiero. Yo la última que tengo, que no tiene nada que ver con la política, corte, me pasa la tijerita cada rato, la última que yo tengo de mi parte antes de volver a verlos el 27 es, porque es así, quiero saber la canción favorita de cada uno. No me interesa el resto, ya el resto hemos hablado un montón. ¿Canción favorita, Mario? Rasguña las piedras de Sui Generis. Lo anotamos para los sugeridos de más tarde. ¿Y María Inés? Canto de Van der Mole. Ay, qué lindo, Canto Van der Mole. De Jorge Van der Mole. Hacía un montón Amo que no lo a Jorge escuchaba. Van der Mole. Qué hombre hermoso. Es un hombre hermoso. Sí, es El grupo hermoso. Trova Rosarina. Sí, Trova Sí, Rosarina. vino acá hace poco. Lo escuché, no me lo enteré. escuché varias veces, pero lo escuché la última vez acá en qué un teatro que fantástico. está en la José de la Iglesia. Sí, el pasillo. El pasillo, Sí, señora. Ahí está. Ay, Y sí. un detalle que quería mencionar entre ustedes dos. Son dobles por nombre. Vos sos Mario y vos sos María. Por eso se entienden tanto. Somos una dupla, Sí, ¿no? sí. Las sí. dos M. Y las dos M. Ahí está. MM. Bueno, lo último también de mi parte, y ya vamos cerrando por decir, el cariño de los chicos del otro Los lado. chicos de prensa están Sí, no, enamorados, profesora. ya los liberamos. Nos quedan pocos días nada más para el próximo 26 de octubre. Voy a la parte de las emociones y el corazón. ¿Quiénes creen que en estos últimos días los acompañan desde otro lugar, transitando la carrera? Mario. ¿Quiénes creen? Sin el electorado, Sí. ¿no? Sin los ciudadanos. ¿Quiénes? Alguien que marcó tu vida. Cerca. Bueno, yo creo, la verdad que creo fervientemente en Dios. Creo que es el único que siempre le indica a mi corazón dónde tengo que ir, y también es mi brújula. Pero en Dios siempre también me veo reflejado en mi vieja, en mi viejo, maravillosas personas, mi mamá maestra, mi primer maestra. La visito de tanto en cuanto en el cementerio, hablo con mi mamá, es como que la escucho, y la verdad que sé que ellos están felices y contentos porque estoy parado donde debo estar, no en el lugar equivocado, y eso es lo que me acompaña todos los días, en mi andar, en mi recorrido. Voy escuchando un poco de música y esa música siempre me lleva a ese encuentro, ¿no? Así que bueno, la verdad que han sido momentos también en el que estas emociones te las encontrás en todos los lugares, porque siempre hay alguien que te menciona alguna historia, alguna anécdota, que son muy lindas y que bueno, siempre están ahí dando vueltas Que te hacen seguir. que me hacen seguir. Y así que bueno, una de las cuestiones que voy a hacer el domingo previo a votar va a ser ir al cementerio a visitarlos, y estoy seguro que en ese momento voy a saber el resultado, pero que yo ya gané. Les digo, ya gané, porque en este tiempo con María Inés, en el camino, nos encontramos nuevamente con la gente. Pudimos hablar, pudimos abrazarnos, lloramos, bailamos, saltamos,
y eso es lo más lindo que bueno, me llevo hoy, el poder haber estado con Juana, con Pedro, con Pablo, con Irene, con María. Con nosotras. Con nosotras, ustedes, Mario. con ustedes, y que voy a estar el lunes, ¿no? Sí, Yo el claro, lunes seguro. vengo, Ya porque sabemos, vamos a ganar ya con sabemos. Marinés, vengo el lunes. Bien. Vengo el lunes. Marinés. Bueno, yo bueno, muy parecido a Mario también, ¿no? Yo creo que me acompaña siempre mi madre, ¿no? Yo he tenido una relación muy especial con ella, era muy mamera, ¿no? Vivía prendida a la espalda de mi mamá, por eso me costó tanto el desapego con ella, ¿no? Mi mamá murió hace 4 años Sí. y bueno, estuvo mucho tiempo enferma, como 4 años antes. Y la verdad que en ese periodo, al menos 3 veces ya se moría y salimos a buscar un sacerdote para darle la unción de los enfermos. La verdad que fue un proceso como largo, ¿no? De manera que cuando ella murió, nosotros ya casi habíamos hecho el duelo de esa pérdida. Nada, yo siempre la invoco a mi madre porque mi madre fue siempre fue un ángel protector en vida, ¿no? Cuidó a todos sus hermanos, era una persona de una bondad infinita y de una actitud de cuidado con todos. Y yo creo que sobrevivió tantos años para cuidarnos, ¿no? Ella le preocupaba mucho mi hermano mayor, y bueno, él quería verlo recibido, quería verlo trabajando, y bueno, pudo verlo, ¿no? Y también le preocupaba mi situación, ¿no? Siempre le preocupó mi situación. Porque bueno, yo fui mamá sola, entonces le preocupaba que pudiera avanzar en la vida y garantizarle a su nieto amado una vida digna. Pero bueno, yo creo que ella siempre me acompaña, yo creo que me ve. No siento que me hable, pero yo sí creo que me acompaña y me protege, como nos protegió y nos cuidó siempre en la vida. Así que siempre le pido a mi madre, porque creo que es una santa, que me ayude, que me proteja, que me ayude a ver más profundamente todo. Y pido también que me ayude a ser como ella, que era una persona de una bondad infinita, ¿no? Porque uno en este mundo mundano, en este tránsito tan mundano, ¿no? Está atravesado por tantas cosas buenas y tantas cosas malas también, ¿no? Tantas malas energías a veces también. Entonces, bueno, le pido que me ayude a transitar por esos caminos con firmeza, con una mirada clara y también con esa bondad infinita que ella tuvo. Así que fue mi protectora toda la vida y sigue siendo mi ángel de la guarda, digo yo, es ella. Bueno, esa es la esencia que nosotros de este lado también queremos mostrarles a ustedes que están del otro lado escuchando, mirando los candidatos de Jujuy Crece. Y le agradecemos obviamente, como siempre, la visita a Mario, a María Inés, por mostrarse también de esta manera, porque no solamente es todo lo que tiene que ver con la política, la plataforma, conocemos todo el trabajo de ustedes, queda pendiente que escriban el libro, ya les dijimos también, quedan pendientes las facturas, Marito, también te las decimos. Las rosas. Dios, voy a tener que venir el 27. Vas a tener que venir sí o sí, el lunes a las 8 estás aquí, Marito. Pero no, siempre los recibimos de esta manera, siempre también ellos con la amabilidad del otro lado, así que simplemente agradecerles la visita. Fati. Muchas gracias, Gracias. Éxitos, fuerza, y están acompañados, Sí. muy bien acompañados. Algunos escuchan, otros sienten. Y los esperamos el lunes. Bueno, muchas muchísimas gracias a ustedes por todo lo que nos acompañaron también en la campaña, a difundir nuestras ideas. Cumplen un rol fundamental también en la vida democrática para que los ciudadanos tengan herramientas para ir a votar. Así que a ustedes muchas gracias por el gran servicio que prestan. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, tenemos mensajes, nos dicen, muchos mensajes llegaron, que estábamos en la transmisión, así que bueno,
Bueno, Gracias a todos los oyentes, ¿no? Sí, obviamente les encantó, dicen del otro lado, escucharlos de esta manera. Y bueno, la gente ahí sumándose también a lo que nosotros dijimos, lo transmitimos también de esta forma. Así que Bueno, muchos muchas mensajes gracias. han llegado a través de la transmisión. Muchísimas gracias. Gracias, Nos muchas vemos gracias. entonces. Nos el vemos lunes. el lunes, elegí naranja frente a Jujuy Crece, lista 503. Ahí estamos. Ahí Sí. estamos. De esta manera dialogamos entonces con los candidatos del Frente Jujuy Crece, Marina Cigarán y Mario Pizarro. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Gracias. Atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.